Que alguien, no, dígalo a las 3, 1, 2, 3. Sí, porque usted viene a que yo le explique la palabra de Dios. Y hay cosas que de pronto no podemos explicar, o las entendemos y las entendemos mal. Por eso hoy este sermón con el que voy a iniciar es un sermón sumamente interesante, o al menos para mí. Quiero empezar, ¿por qué nosotros hablamos de discípulos? ¿Cuál es el asunto? Usted va a todas las iglesias, en todas las enseñanzas, y lo primero que le dicen que haz discípulos. Pero hoy quiero enseñarle, no solamente quiero decirle haga discípulos, quiero enseñarle la importancia del por qué debemos de hacer discípulos. Y quiero leer Lucas capítulo 6 versos 12 y 13, y ponga atención a la palabra de Dios. Dice la Biblia: en aquellos días él fue al monte a orar, está hablando de Cristo, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Quiero que note eso. Y escogió. Eso quiere decir que no eran 12 discípulos los que le seguían. Le seguían muchos. Y de esa multitud, él escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. Y déjeme enseñarle algo muy importante. ¿Qué significa la palabra discípulo? La palabra discípulo significa, no sé, algo está fallando ahí atrás, por favor, significa aprendiz o alumno. ¿Qué significa la palabra discípulo? Le quiero hacer una pregunta y espero que participe conmigo. ¿Por qué muchas tradiciones se acaban? ¿Por qué las tradiciones se acaban? ¿Por qué no quieren? ¿Por qué qué? Las tradiciones se acaban porque no hubo alguien que fuese discipulado para continuar con esas tradiciones. ¿Sabe por qué a Dios le importa mucho que nosotros hagamos discípulos? Para que nunca se acabe el evangelio. Va otra vez, y quiero que lo entienda, porque este sermón es muy interesante. Por ejemplo, déjeme decirle algo. ¿Todos vamos a ser discípulos? Aunque no es así, todos debemos de serlo. Por ejemplo, ¿cuántos papás sus hijos están en la iglesia? Porque tú tienes que ser discípulo. Tienes que hacer, si quieres que Cristo siga en tus generaciones, ¿qué tienes que hacer? Tienes que convertir en discípulos a tus hijos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Para que Cristo siga vigente en nuestras generaciones, yo tengo que hacer a mis hijos discípulos de Cristo. ¿Para qué? Para que ellos en su momento también sean discípulos de sus hijos. Y así es como, si me permite usar esta palabra, la tradición no terminará en nuestras familias. Por eso es muy importante la palabra discípulo en la Biblia. Es decir, todos nosotros tenemos que aprender a ser discípulos. Y le voy a poner otro ejemplo: los músicos. Alguien podrá decir: pastor, es que yo soy discípulo. Ok, pregunta: si algún día ustedes dejan de tocar o de cantar y no tienen a alguien que continúe, ¿hicieron bien su trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no enseñaron a nadie. Y entonces la música se acabará. Porque no tuvimos la precaución de poder levantar, hacer un discípulo que continuara con lo que Dios nos dio. Por eso la intención de Jesús, escúcheme, al llamar 12 era: no quiero que lo que vine a hacer se acabe. Ahí va otra vez, porque quiero que la iglesia hoy entienda, este sermón es sumamente interesante e importante. La intención de Jesús al llamar a 12, porque Él pudo impactar al mundo solo, ¿sí o no? Pero ¿qué iba a pasar cuando Él se fuera? ¿Qué necesitaba? ¿Para qué? Para que continuaran con la obra que él inició.
¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, cada uno de nosotros necesitamos forzosamente tener, yo tengo que tener discípulos. ¿Cuáles son los discípulos que yo tengo que formar? Pastores. Yo tengo que formar pastores a fuerzas. ¿Por qué? Porque si yo dejo de ser pastor y no tengo a nadie, ¿qué va a pasar con la obra? Porque Dios nos llamó a levantar discípulos. Entonces, discípulos es que lo que Dios me ha dado pueda, todo el liderazgo. Si no tiene un Timoteo, va a fracasar. Porque necesitamos a alguien que continúe lo que Dios me dio a mí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si no continuamos lo que Dios nos dio, el ministerio, el llamado va a terminar en nosotros. Por eso es importante que nosotros aprendamos esta mañana la importancia y trascendencia de este sermón. Por eso le puse a esta serie que alguien me explique, y yo estoy aquí para explicarle la importancia de ser discípulo. Un discípulo es aquel que es un aprendiz. ¿Ustedes a qué vienen a la iglesia? Vienen a dos cosas: vienen a adorar a Dios, pero también vienen a aprender. ¿Y para qué? Escuche, ahorita ustedes son discípulos, ustedes son alumnos porque vienen a... Pero la idea de Dios es que cuando ustedes salgan de aquí, se quiten el traje de alumno y se pongan el traje de... para levantar. Ya nos estamos entendiendo. Usted viene aquí, ¿para qué? ¿Para qué está ahorita aquí? Para aprender. Pero saliendo de aquí, usted tiene que quitarse el traje de aprendiz y ponerse el traje de maestro, porque necesito levantar discípulos. Si no lo hacemos, fracasamos. Va otra vez. Si no lo hacemos, fracasamos. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que nosotros tengamos discípulos. Marcos 16:15. Y les dijo, escúchenme: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda. Una de las cosas que todo cristiano, diga conmigo, todo cristiano, voltee con la persona que está al lado y dígale: no os hagáis, también eres tú. Todos los cristianos necesitamos compartir el evangelio. No, va otra vez. Es obligación de todos los que nos decimos cristianos compartir el evangelio. Pero ahí le va. De esos que compartimos el evangelio, por ejemplo, usted va a una colonia, usted evangeliza y usted dice: bueno, pastor, yo ya hice mi labor, yo ya prediqué, hay que se queden. No, estás matando niños espirituales. Porque uno no puede ir y decir: pastor, pues ya le hablé de Cristo y pues aceptó, pastor, pero pues hay a ver quién le sigue, pastor. Yo quiero decirle: tú no eres un discípulo. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué no lo soy? Bueno, porque si esa persona aceptó a Cristo, le abrió el corazón, es tu obligación ayudarlo. ¿Para qué? Para que cuando esa persona se afiance en Dios, se convierta en maestro de otros. Y así el evangelio y Cristo sigue. ¿Me estoy explicando lo que quiero enseñar esta mañana? Por eso es bien importante. Alguien no puede decir: no, pastor, pues yo le hablé a esa persona y pues ya ni modo, pastor, yo cumplí la gran comisión, pastor. No, no la cumpliste. ¿Por qué? Porque era necesario en nuestra vida levantar discípulos. O sea, eso es lo importante de esto. Por eso ahí le va. Todos los líderes de conexión, ahí va. Quiero decir algo que yo creo que nunca lo he dicho. Todos los líderes de conexión no pueden decir: pastor, va a cerrar mi conexión. No veo a nadie, para que nadie se enoje. Usted no puede decir eso. Usted lo que me tendría que decir o decirle a los líderes es: por cuestiones personales, laborales, lo que usted quiera, voy a dejar la conexión, pero ya tengo quien se quede. Porque el discípulo entiende que no estamos para perder. El discípulo entiende que estamos para... Dígale al que está a su lado que lo tenía que decir, hermano. Estamos comprendiendo la idea de Dios.
La idea de Dios era levantar discípulos que fueran gente responsable. ¿Para qué? Para lo que Dios inicia nunca se acabe. La idea de Dios es que lo que Él inicia jamás se acabe. Por eso, alguien que abre una conexión no puede decir, pastor, pues ya no, trabajo, tiempo, esfuerzo, lo que usted quiera. Y es válido que de repente no se pueda. Diga conmigo, es válido. Lo que no es válido, cerrarla porque no tuve el tiempo ni el corazón para levantar a alguien. Ay, están enojados o qué onda. Pero les estoy enseñando una gran verdad, que necesitamos entender el concepto de discípulo. Diga conmigo, discípulo. Cuando las personas renuncian a lo que hacen y no dejan estoy hablando de la obra de Dios, y no dejas a alguien, entonces quiere decir que no funcionó lo que hiciste. ¿Por qué? Porque lo que Dios estaba haciendo, perdón por lo que voy a decir, se murió contigo. Cuando Dios quiere que... Entonces, qué importante es comprender el hacer discípulos. Jesús dijo, id por todo el mundo, ¿y qué? Y predicad el evangelio. Esa es obligación de todos. Pero necesitamos aprender que Dios dice, hagan discípulos porque quiero que los que se ganen no se pierdan. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id, ¿y qué? Va, quiero que participe conmigo. Por tanto, id y ¿a dónde? Y miren lo interesante que dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Miren lo que Dios dice: vayan por todo el mundo, gánense personas, pero dentro de las que se ganen, levanten un discípulo. No, otra vez, porque ese amén es desbarbacoyero, o sea que tengo ganas de barbacoa. Ahí va, otra vez. Jesús dijo, id y haced a todas las, es decir, vayan, compartan el evangelio, hagan algo, pero dentro de esos, échenle el ojo a uno que pueda ser un discípulo y que se quede ahí compartiendo todavía el evangelio. A veces nosotros fallamos en eso. Somos buenos para levantar, pero no para sostener. No, eso estuvo poderoso. Ahí va otra vez. A veces somos buenos para levantar, pero no para sostener. Y en la vida cristiana, Dios no solamente quiere que levantemos, quiere que sostengamos. ¿Alguien está comprendiendo este sermón? Porque yo espero que Dios nos hable a todos los que están aquí. Mire, si Dios me apedrea a mí cuando hago los mensajes, yo me desquito con ustedes. Así es que va otra vez. Por tanto, ir y hacer discípulos. Vayan, agárrense a alguien que le vean cualidades, que tenga el interés, que diga, yo estoy aquí, agárratelo, prepáralo. ¿Para qué? Para que cuando tú tengas que ir, ya tengas a alguien que va a continuar la obra que Dios quiere hacer en ese lugar. Entonces nosotros tenemos que aprender a levantar. Otra vez, nosotros tenemos que aprender a levantar líderes de conexión. Tú tienes que ver, porque ahí va. Porque un discípulo no es solamente aquel que yo diga, bueno, ya no quiero, ya no puedo, dejo a otro. No, escúchame bien, por favor. Tener un discípulo es decirle a Dios, estoy listo para que me mandes a otra cosa mayor. ¿Sí o no? Por ejemplo, en el trabajo, muchos, espero no pegarle a nadie, pero en el trabajo se utiliza mucho la palabra el cuidachamba. ¿Quién es el cuidachambas? Aquel que no quiere enseñar nada de lo que sabe por miedo a que le quiten su trabajo. Pero sabes que cuando yo estaba en la empresa, yo no era cuidachambas. Enseña sí, de pe a pa, órale, vámonos, usted tiene que aprender, papá. Y todos me decían, ¿y por qué le enseñas? ¿Y si te corren? ¿Y si hay una oportunidad más arriba? ¿Me van a dejar aquí porque nadie sabe? Si yo prefiero enseñarle a alguien, sale una oportunidad, jefe, ya me voy. ¿Y quién va? Él, ya sabe. Entonces, mi jefe, te puedes ir.
No pasa nada. Si me dejaste a alguien que sepa lo tuyo, adelante y a crecer. Entonces, a veces no entendemos que cuando Dios nos dice levanta un discípulo es, mira, si pudiste levantar eso, yo te quiero llevar a levantar algo mayor. Pero tú tienes que dejar a alguien que sostenga lo que iniciaste. Entonces a veces nosotros no entendemos la palabra de Dios y cómo Dios quiere hablar a nuestra vida. Por eso el Señor les decía, id a todo el mundo. Pero ¿de qué sirve ir a todo el mundo, predicar el evangelio y no dejar a nadie? Dígale al que está a su lado, ¿para qué venía, pastor? Pero la verdad, a ver, ¿de qué sirve ir a predicar a todo el mundo y no dejar a nadie que siga enseñando? Jesús dijo, id por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos. ¿A quiénes bauticen? A ver, ¿a quiénes bauticen? A los discípulos que levantaron a esos. ¿Por qué? Porque yo siempre he querido que alguien que se bautiza es un creyente comprometido. Los que no se bautizan no son comprometidos. Pero yo siempre he creído eso, que un creyente que baja las aguas bautismales es un creyente con compromiso. Entonces el Señor les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles que guarden todas las cosas que los he mandado y díganles que yo voy a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo, como estoy con ustedes. Entonces la enseñanza de Cristo es poderosa. Por eso la gran comisión, todos decimos, pastores, que yo quiero hacer la gran comisión, pero yo quiero decirle, ¿de qué sirve que haga la gran comisión si perdemos lo que ganamos? No, va otra vez. ¿De qué sirve que hagamos la gran comisión si perdemos lo que ganamos? Y el reino de Dios no está para perder, el reino de Dios está para ganar. Por eso, qué importante es comprender esto. La gran comisión tiene dos grandes vertientes. La primera, ganar. Y esa no es una cuestión del pastor de liderazgo, es una cuestión de toda la iglesia. Toda la iglesia llevando todo el evangelio a todo el mundo. Ese es el eslogan del Castillo del Rey. Toda la iglesia llevando todo el evangelio a todo el mundo. Entonces, esa es una labor de toda la iglesia, pero cuando nosotros evangelizamos una colonia, evangelizamos un lugar, tenemos que tener la mentalidad de discípulo. Tengo que dejar a alguien. ¿Para qué? Para que siga alimentando el corazón de esas ovejas que inician. De otra manera, el lobo, Satanás, el diablo, chirriscuís, patas prietas, como usted le quiera decir, viene y se los gana. Y luego la iglesia, pecadores, no estaban convertidos. No es eso. Le faltó alguien que les afirmara el corazón. ¿Sí o no? Faltó alguien que les ayudara a afirmar el corazón. Por eso es muy importante. Y la segunda es hacer discípulos. Marcos 16:20, escuche lo que dice. Y ellos, los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Porque ellos también hacían la gran comisión. Pero ¿de qué serviría hacer la gran comisión si no tenemos discípulos que confirmen a los nuevos? ¿De qué sirve? No, pastor, yo ya le hablé, pastor. Yo ya le hablé una vez, pastor. Ya, yo cumplí mi labor de hablarle del Señor. Es su bronca. No, es tuya. Porque yo se las pongo bien fáciles, mamá. Cuando tú tienes tu hijo, salió de tu vientre, déjalo ahí. ¿Tú ya cumpliste? ¿Lo dejarías? No, pues no. Lo mismo es en la vida espiritual. Dios me ayudó a ganar un alma. Esa alma es un bebé espiritual que necesita el cuidado de un maestro. Por eso la importancia de hacer discípulos. Un discípulo entra en un proceso de aprendizaje. Todos los que somos discípulos entramos en un proceso para aprender. Y ahí es donde el cliente se congela.
A nadie nos gusta aprender. A nadie nos gusta romper moldes para intentar algo nuevo. Todos queremos bajo nuestras condiciones y normas, cuando Dios dice, no, tengo que romper tu esquema y hacerte al esquema de Dios. Y es cuando nosotros entonces empezamos a aprender. ¿Por qué? Porque somos personas que queremos ser discípulos, que queremos que nuestra vida sea, escúcheme, para bendecir a otros. Porque un discípulo deja de preocuparse por sí mismo para preocuparse por otro. ¿Es difícil ser discípulo? Sí, pastor, es difícil. Pero ¿cómo Dios te bendice la vida? Por eso uno tiene que aprender. Un discípulo entra en un proceso de aprendizaje. Todos aprendemos de todas las cosas. Usted va a aprender como Pedro, que de repente Satanás se lo agarra. Usted va a aprender de muchas formas y de muchas maneras. ¿Por qué? Porque los discípulos son formados para ayudar. Y tú no vas a poder ayudar a otros si no has pasado por lo que otros van a pasar. Va otra vez. Tú no puedes ayudar a otros que van a pasar por lo mismo que tú ya debiste de haber pasado. Por eso es importante comprender, pastor. Entonces, a veces un discípulo se forma en las tormentas. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros agarramos al bebé espiritual y le decimos, no te preocupes, yo ya pasé por eso y Dios me ayudó. Véngase para acá. ¿Sí o no? Pero alguien que no es un discípulo, pecador, algo has de haber hecho, por eso está tu vida así. Pecador, arrepiéntete. Un discípulo sabe que ese cristiano que empieza necesita ayuda. Y nosotros lo agarramos y lo llevamos junto con nosotros en el caminar con Cristo. Por eso la vida discipular es sumamente interesante. Segunda Timoteo capítulo 3 versos 10 al 14. Escuchen lo que el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, un joven que estaba siendo instruido. Por eso, jóvenes, escúchenme por favor. Todos los jóvenes que están aquí, escúchenme. Ay, pastor, es que usted ya me va a hablar que yo tengo que ser pastor, evangelista. No, no te estoy diciendo eso. Si Dios no te llama, no te estoy diciendo eso. Pero independientemente de que Dios no te llame a ser pastor, evangelista, misionero, profeta, Dios sí te llama a que seas un discípulo. ¿Sí o no? Entonces miren lo que el apóstol Pablo le enseñaba al joven Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor. A ver, aprendiendo la palabra de Dios. ¿Pero tú qué? Otra vez, ¿pero tú qué? A ver, ¿cómo se sigue lo que el apóstol Pablo dice? Porque ahí es donde uno tiene que extraer el néctar de la palabra de Dios. Escúcheme bien. Pero tú has seguido mi doctrina, te has dado cuenta. Y luego le dice, conducta. Cuando alguien me sacó de quicio, ¿tú viste cómo me comporté? ¿O no? Propósito. Nunca hice nada a la aventura. Tú sabías que todo lo que yo hacía tenía un fe. Que cuando la cosa se ponía difícil, yo siempre te dije, confía en el Señor. Longanimidad. Siempre te hablé de lo grande, de lo maravilloso que es Dios sobre la vida. Amor. Tú viste que cuando quise aventar todo, cuando alguien no merecía que yo le hablara del Señor, mi ayuda, yo te demostré que había que ayudarlo, aunque mi corazón a veces sufriera. Porque es la manera en que Dios dice, paciencia. Me desesperé, pero tú viste que aún en mi desesperación le pedí a Dios que me diera paciencia. En persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, escuche, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha. Tú tienes que aprender, Timoteo,
que eso te va a poder pasar a ti. Y te estoy enseñando cómo salir de eso. ¿Por qué? Porque estaba preparando a un discípulo. Estaba preparando a un discípulo que le estaba diciendo las buenas y las malas. Porque si alguien piensa que en el evangelio todo es chido, padre, está equivocado. En el evangelio hay muchas cosas buenas, pero también hay muchas no tan buenas. Y uno tiene que aprender a naufragar o a sortear todas esas cosas que vienen a la vida. ¿Y quiénes son los que salen adelante? Los discípulos, que aprenden a sortear todas esas cosas. Miren lo que dice el 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Qué interesante. Por eso nosotros tenemos que levantar discípulos. Es una obligación y una responsabilidad de todos los que estamos en un lugar de privilegio dentro de la congregación. Aquellos que tienen una conexión, aquellos que sirven en un ministerio. Es importante levantar. Por ejemplo, cuando alguien viene y me dice, pastor, nadie quiere servir y necesito gente en el ministerio, yo me le quedo viendo y le digo, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Tienes 1000 personas que vienen a la iglesia y de esas 1000 personas no puedes ver quién puede ser discípulo. ¿Todos van a querer? No, pero siempre hay alguien. ¿O no? Siempre hay alguien. Entonces nosotros tenemos que hacer, mire, buscar discípulos es bien complicado. Porque ahí le va. ¿Está listo para lo que le voy a decir? Pastor y líderes, tenemos que oler a oveja. Si no olemos a oveja, ¿cómo vamos a identificar las ovejas que pueden ser discípulos? No va otra vez porque ese pedradón estuvo bueno. Todos pastores y discípulos tenemos que oler a. Porque si no olemos a oveja, cuando digo oler a oveja, estoy diciendo involucrados dentro de la congregación, de los hermanos. ¿Cómo vamos a identificar aquellas personas que pueden ser? No, pastor, pues que se acerquen. Hay gente tímida pero que quiere trabajar. Ahora resulta que todos son tímidos. Hay gente tímida, porque es la verdad. Hay gente tímida que si tú no le dices, aunque ella quiera, nunca se va a acercar, porque es. Entonces, cuando el pastor, los líderes, todos olemos a oveja, podemos identificar esa persona que es tímida, pero que quiere hacer algo en la obra de Dios. Por eso es sumamente importante hacer esto. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Por ejemplo, algunos discípulos del apóstol Pablo, solamente son algunos, no lo podía anotar todos. Por ejemplo, en Romanos, en la iglesia de Roma, Pablo habla de Epeneto. Si alguien va a ponerle un nombre a un niño, aquí lo puede escoger. Epe, ven para acá. Epeneto, María, Andrónico, Junias, en Éfeso, Tíquico, Tiki, en Filipos, Evodia, Cíntico, en Tesalónica, Silas, Timoteo, otra vez en Éfeso se me fue ahí, Tíquico, Filipenses, creo que eso lo copié mal, Corinto, Sóstenes, Cloe, Apolo, Gallo, Crispo, Timoteo, Estefanas, Fortunato, Acaico, Aquila, Priscila y Tito. Por
por ejemplo, si usted revisa la historia de Priscila y Aquila, son impresionantes. Pero fueron formados por Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo tenía esto. Pablo llegaba a una ciudad, predicaba el evangelio entre 1 y 3 años, se quedaba en una ciudad y él de las personas que empezaban a escucharlo, le empezaba a echar el ojo a uno. De tal manera que se lo agarraba, lo empezaba a discipular, y cuando él veía que esa persona ya estaba lista para seguir alimentando a los nuevos hermanos, él decía, ahí nos vemos, hay que seguir evangelizando al mundo. ¿Por qué lo podía hacer? ¿Por qué lo podía hacer? Porque había discípulos. Si nosotros no podemos dejar algo porque tenemos miedo, porque no hay nadie, estamos fracasando. Si yo no pudiera salir a compartir, estaría fracasando. Si yo no pudiera dejar a alguien que enseñara, yo estaría fracasando. Porque entonces sería que no estoy levantando discípulos. Y todos necesitamos levantar. El discípulo que entendió el concepto y la importancia de hacer discípulos fue Pablo. Revise las cartas de los demás apóstoles y prácticamente no hablan de nadie. Pero Pablo era un hombre que había entendido que él iba a una ciudad, la conquistaba y dejaba para poder seguir yendo a otra. Para que Dios te llame a algo mayor de lo que tú haces, tú necesitas dejar a alguien. Te voy a decir por qué. Dios nunca, jamás en la vida y en la historia bíblica ha dejado nada al ahí se va por enviar a alguien a un proyecto mayor. Quiero que comprenda lo que estoy hablando. Dios en la historia bíblica jamás le ha dicho a alguien, ahora te voy a mandar a un puesto mayor, váyase. ¿Dejaste a alguien? No, ahí se queda hasta que deje a alguien, porque lo que se ganó no se va a perder. ¿Alguien está comprendiendo? Pero cuando yo dejo a alguien, lo primero que Dios dice, ¿hay alguien? Sí, Señor, aquí está entrenado. Ah, bueno, véngase para acá, lo voy a llevar a otro nivel. Entonces, ¿de quién depende? De nosotros. Tenemos que dejar a alguien. La iglesia tiene que aprender. Por eso yo les he dicho aquí, es muy complicado cuando algo depende totalmente de uno. Porque si no está uno, no se hace. Entonces, si no estoy yo y no se hacen las cosas, he fracasado. Porque se supone que para eso tengo discípulos. Para que aunque yo no esté, las cosas sucedan. ¿Alguien está comprendiendo eso? Por eso, qué importante es entender estos conceptos de el discípulo. Hechos 20, del 1 al 3. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a quienes. Eso está interesante. ¿A quiénes llamó? ¿Cuáles discípulos? A los 11, a los 12, porque recuerden que ya estaba Matías. A los 12, porque con Pablo fueron 13. ¿Sí o no? ¿Estoy bien o no? Eran 12, Judas se ahorcó, llamaron a Matías, pero luego Dios llama a, entonces eran 13 discípulos. ¿A cuáles discípulos llamó Pablo? ¿A los 12 que quedaban o a los que él levantó? Interesante. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los... ¿Me perdonan lo que voy a decir? Pues que no me lo aguanto. ¿Me perdonan lo que voy a decir de verdad? Porque no lo aguanto, ya lo traigo aquí que el pecho me va a tronar. ¿No se enoja?
Pablo no llamó a aquellos que quieren, pero son irresponsables. Pablo no llamó a aquellos que quieren, pero es cuando ellos quieren. Pablo no llamó a aquellos que están dispuestos cuando tienen tiempo. Pablo no llama a esos. Pablo llama a aquellos que siempre que se les necesita, ahí están. Porque la obra de Dios, usted no la puede poner sobre gente irresponsable, porque es la obra de Pablo. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos de él, y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestos acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver para... ¿Pero a quién dejó? Va otra vez, ¿pero a quién dejó? A los discípulos. Por eso Pablo iba de ciudad impactando al mundo. ¿Por qué? Porque lo que se ganaba no se perdía. Si yo por el afán de abrir otra obra pierdo esta, fracasé. ¿Me está comprendiendo? Va otra vez. Si yo por el afán de abrir esta otra obra pierdo esta, fracasé. Pastor, pero aquella obra creció más que esta, fracasé. Porque en Dios no puede haber pérdidas. En Dios solo debe de haber ganancias. ¿Alguien está comprendiendo el concepto de Dios? Por eso es sumamente importante esto. Los discípulos se levantan con el fin de que nunca se acabe lo que se inició. Otra vez, los discípulos se levantan con el fin de que nunca Dios no quiere que una conexión que inicia se cierre. Dios no quiere que una misión que inicia se cierre. Dios no quiere que Dios llama a alguien cuando ese hombre muera o esa mujer muera, se acabe todo. Dios no quiere eso. ¿Va otra vez? Dios no quiere eso. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que lo que Él inició nunca se acabe. No, va otra vez porque no los veo convencidos. Que lo que Dios inició nunca se acabe. Por eso es necesario levantar. La alabanza tiene que levantar discípulos. Pastor, nos faltó guitarrista, bajista, tecladista, baterista. Y yo volteo a la banca. No hay banca. No, pastor, has fracasado. Ay, no se me quede miedo tan feo. Porque ¿de qué me sirve tener una alabanza poderosa si puede llegar el momento en que eso deje de suceder? Ser discípulo es invertir tiempo y esfuerzo. Porque lo que Dios inicia no quiere que se acabe. Dios inició un proyecto de iglesia, Dios no quiere que se acabe. Dios inició un proyecto de alabanza, no quiere que se acabe. Dios inició un proyecto de liderazgo, no quiere que se acabe. Lo que Dios inicia no quiere que se acabe. Pero para esto necesitamos ser discípulos. Necesitamos compromiso con lo que Dios ha establecido. Marcos 16:20. Y ellos, los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Porque el Señor les respaldaba. Porque había que ganar. Porque había que ganar almas. Y de esas almas había que hacer discípulo. Por eso uno tiene que tener
uno tiene que tener. Hermana, tú que tienes un negocio y que contratas gente, ¿qué acaso tú no dices, no, esta persona me va a ayudar? No, esta persona tiene las cualidades que yo estoy buscando. Y tú le das más responsabilidades a esa persona, ¿cierto o falso? Lo mismo es en la iglesia. Solo que en la iglesia a veces cambia un poquito. ¿En qué, pastor? No me importa que no sepas mucho. Me importa que tengas un corazón enseñable y corregible. Porque a veces los que saben mucho no se dejan enseñar. Y para ser discípulo necesitas tener un corazón enseñable y corregible. De otra manera no podemos ser. Por eso es importante lo que el Señor está hablando esta mañana. Hechos 16, 4 y 5. ¿Todavía me aman? Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban ¿en qué? Las iglesias crecen porque hay discípulos. ¿Por qué, pastor? Porque si son más las personas que salen que las que entran, la iglesia no está haciendo su buena función. Otra vez, si en una iglesia son más las personas que salen, que se van, que las que entran, algo estamos haciendo mal. No hemos aprendido a ser discípulos. Por eso la Biblia dice, al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día, porque habían entendido el concepto de discípulo. Por eso, un discípulo es aquel que está dispuesto a ser, otra vez, dígalo fuerte, 1, 2, 3. ¿Qué tan dispuesto a ser formado estás? Alguien que no está dispuesto a ser formado nunca va a entrar dentro del rol de la iglesia. Porque si hay algo que necesitamos aprender para ser discípulos, es que necesitamos ser formados. Porque ahí le va. Alguien que quiere ser autoridad necesita primero aprender a ser siervo. ¿Por qué, pastor? Se los voy a poner de esta manera. Porque cuando eres autoridad, pero fuiste siervo, no vas a ser autoritario. Quiero que me escuche lo que le estoy enseñando, porque le estoy enseñando algo poderoso. Cuando usted aprendió a ser siervo y después Dios lo lleva a ser autoridad, cuando usted sea autoridad, no va a ser autoritario. ¿Por qué, pastor? Porque entiendes a veces lo que cuesta obedecer y tienes empatía con la otra persona. En lugar de juzgarla, tratas de ayudarla para que obedezca. ¿Alguien comprendió eso? Por eso, qué importante es eso. Primero, aprender a ser siervo, para un día llegar a tener un puesto de posición dentro de la obra del Señor. Por eso, un discípulo es aquel que está dispuesto a ser formado. Yo me doy cuenta, y lo voy a decir con todo el cuidado que yo pueda, pero alguien que no está dispuesto a ser formado, ¿sabe qué hace? Busca oportunidades en otros lugares. No porque en el lugar donde esté no se le den, sino porque no está dispuesto o dispuesta a ser formado. Alguien puede decirme, pastor, es mayor el talento. No. Un talento sin orden es peligroso. Por eso es importante aprender a ser discípulos. ¿Por qué? Porque cuando a mí me toque ser discípulo, estar en un lugar de autoridad, entiendo lo que va a suceder aquí abajo. Y puedo ayudar a las personas a que lleguen a lo que Dios quiere hacer. Mateo 17, 15 al 17. Señor, ten misericordia de mi hijo. ¿Por qué voy a leer esto?
por lo que acabo de decir. Un discípulo es aquel que está dispuesto a hacer: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. La traducción es: está mal de sus facultades mentales. Esa es la traducción. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a quienes. Lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: no, escúpalo. 1, 2, 3. ¿A quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Porque estaban en un proceso de... Otra vez, estaban en un proceso de... Yo a veces difiero un poco. Y no digo que esté mal, simplemente digo que mi opinión a veces es un poco diferente. ¿A qué? Se corrige en privado y se felicita en público. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo fui formado, regañado en público. Y aquí estoy. No estoy traumado. No me ve así como que, ay, pastor. Yo no estoy traumado. ¿A cuánto les dieron con la chancla, la vara? ¿Está traumado? Ay, pastor. No. Porque si eso fuera, entonces Jesús fue el peor maestro. En público les dijo, ¿qué les dijo? Dani, pásale acá, calma la cosa. No sé, toca la marcha nupcial, algo, pero cálmalo, por favor. No, después muchas que no se han casado, y pues empiezan a llorar. No, mejor no. ¿A quién se lo dijo? ¿Correcto o incorrecto? Porque les dijo generación. ¿Y qué más? Perversa. Esa palabra perversa está muy fuerte. Generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo? Esto quiere decir que el Señor, escúcheme bien, el Señor en ese momento tenía el pensamiento de que ellos estaban listos para hacerlo. ¿O no? Esto quiere decir que el Señor dijo: ellos ya están listos. No lo hicieron porque son incrédulos y perversos. Tienen el conocimiento, tienen todo, pero no lo pudieron hacer porque no han entendido correctamente. Entonces, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Ahora, ¿por qué esa pregunta tan interesante? ¿Hasta cuándo tengo que estar con vosotros? En el plan de Dios son 3 años, no puedo más. En 3 años tú tienes que aprender. ¿Qué no cree usted que Dios también nos pone límites? Va otra vez. ¿Qué acaso no cree que Dios también a nosotros nos pone límites? No, pastor, que el Señor me espere toda la vida. No, Señor, si tú no entiendes, Dios llama a otro. Pero Dios pone límite. El Señor: ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo? Entiéndanlo. Tengo un tiempo para que ustedes puedan aprender. 3 años les he dedicado día y noche. Es interesante cómo Dios forma discípulos. ¿Hasta cuándo he de soportar? Y le dijo: tráiganmelo para acá. Pero Juan 6:58, 62 y 66, ponga atención. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. ¿Qué les dijo? Cena gratis 30 de febrero, al que me lo traduzca. ¿Qué les dijo?
como si yo a alguno de ustedes le dijera: su papá fue un rebelde, tuvo mucho, su papá era un pecador impío, perdido, por eso le fue como le fue. Eso les dijo. Ahí lo dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Al oír las palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, se volteó y les dijo: ¿esto os ofende? Si esto te ofende, escuche. Desde entonces, muchos de sus discípulos, no de los 12, de los otros que se cree que eran los 70. Entonces, muchos de sus discípulos, y ya no se dejaron formar. A veces la gente pierde oportunidades porque no tiene el corazón para dejarse formar. A veces el carácter, los pensamientos, las actitudes nos impiden lograr lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a poner nuestro corazón en las manos de alguien para que lo forme. Y eso es algo sumamente interesante. Mateo 19, 20 al 22. Tengo que terminar. El joven rico. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, si quieres ser perfecto, ¿qué es lo que te falta? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue, porque tenía muchas. Aquel que quiere ser discípulo a su manera dirá: eso no, yo hasta aquí. Aquel que es un discípulo, que tiene un corazón de discípulo, aunque le cueste, lo va a hacer, porque está entendiendo lo que Dios quiere trabajar en su vida. Por eso la idea de Dios es que nosotros tengamos discípulos. Ser discípulo de Jesús no es fácil. Se requiere convicción y amor por su obra. Ahí va, escúcheme bien. Para ser un discípulo necesitas amar a Dios, que yo creo que aquí nadie batalla con eso. Ahí va otra vez, porque como que yo creo que aquí nadie batalla con amar a Dios, pero con lo que algunos batallan es con amar al prójimo. Porque ser un discípulo es trabajar para el prójimo. No, va otra vez, porque es así como que: ay, pastor, me va a hacer daño los tacos que me voy a aventar ahorita, pero ahí le va. Ser un discípulo es amar a las personas. Por eso yo batallar con la gente, no, hombre, no, si muy apenas aguanto a los míos. No, yo como andar aguantando a la gente. No, a mí la gente se me pone loca y hola, órale. Yo te quiero decir, no tienes un corazón no lo tienes. Y si quieres ser discípulo, necesitas cambiar esas actitudes en tu corazón. ¿Por qué? Porque un discípulo ama a Dios y también ama a las personas. Porque ese es el corazón de Dios para nuestra vida. Por eso ser discípulo a veces es complicado. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede
ser, híjoles, como que les quiero descubrir un secreto, como que no se los quiero descubrir, como que sí, como que no, como que es que después ustedes van a saber qué hago yo. Pero ahí les va. Ya para terminar, porque la predicación de ahorita merece 3 tacos de barbacoa. Ahí va. ¿Cómo yo califico? Escúcheme bien. A quien sea, sean líderes, sean iglesia, cuando yo le hablo, para lo que sea, hermano, puede venir, hermano, necesito esto. Y no estoy hablando de que yo les pido algo personal, eso jamás lo hago. Y todos los que están aquí lo pueden comprobar. Yo nunca le he hablado porque, hermano, tráigame de comer, hermano, deme dinero, jamás, eso no va conmigo. Yo estoy hablando de cosas de la iglesia. Hermano, puede hacer esto, hermano, puede hacer aquello, hermano, puede hacer esto. Y cuando los hermanos dicen, sí, pastor, al rato voy, ahí estoy, excelente. Pero cuando los hermanos me dicen, pastor, es que no tengo tiempo, yo digo, este no es discípulo. Porque la respuesta correcta es, ahorita estoy ocupado, pero en cuanto yo me desocupe, pastor, inmediatamente voy a hacer lo que me está pidiendo. Porque entonces yo considero que es porque está a la orden, porque él sabe que cuando él esté arriba le va a pasar lo mismo. ¿Está comprendiendo? Así es como nosotros medimos liderazgo y personas que tenemos dentro de la iglesia. Cuando se trata de poner un privilegio en alguien, tengo que saber a quién se lo voy a entregar. Cuando le voy a dar una responsabilidad a alguien, yo tengo que saber en las manos de quién la estoy poniendo. ¿Por qué, pastor? Porque ese tiene que ser un discípulo que haga crecer lo que yo le estoy entregando. Y que si un día Dios lo llama, yo sé que Él está trabajando para dejar a alguien más, para que lo que le di no se pierda. La obra de Dios camina así. Me falta mucho por predicarles, pero lo continúo en la segunda reunión. Así es que una de las cosas que alguien me explique, y que creo que se la he explicado lo mejor que he podido, es ser discípulo. Ahora usted tome la decisión, usted mismo medite qué tan discípulo es o qué tan creyente es. Porque en la iglesia tenemos creyentes, lo cual es bueno, pero también debemos de tener discípulos. Usted califíquese. ¿Qué soy, pastor? Soy un creyente que viene, no participa en nada, hago esto, o soy un discípulo que espero reproducirme en otros, que espero mi pasión sea trasladada a otra persona, porque quiero que lo que yo hago nunca se detenga, sino que siga avanzando. Por eso iremos de gloria en gloria, porque hemos hecho la labor de dejar discípulos que continúen la obra que Dios nos ha encomendado. Póngase de pie.